En esta parte abordamos algunos elementos que destacan en el desempeño de la economía de los Estados Unidos. La deuda pública de Estados Unidos alcanzó un récord histórico al superar los 40 billones de dólares. ¿Cómo llegó esta economía a este nivel de endeudamiento y qué está haciendo la administración Trump para intentar frenarlo? Además, ¿qué significa esta deuda para la economía, para las empresas y sobre todo para el bolsillo de quienes viven en Estados Unidos? Son interrogantes que planteamos al economista y analista financiero Alberto Bernal. Señor Bernal, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y mil saludos a la audiencia. Pues preocupa no solamente el monto de la deuda pública, la forma como ha venido escalando, sino también el costo de financiarla, que es parte también como de este círculo vicioso. ¿Cuáles son sus consideraciones en este sentido? ¿Hay oportunidad de salir de este círculo? Pues a ver, gran pregunta. Yo creo que de lo que acabas de nombrar, el tema que es más preocupante es el costo de endeudamiento. O sea, el incremento que se ha visto en las tasas de interés. Porque si tú tienes 40 billones de dólares de deuda, pero la tasa cupón de esa deuda es el 2% y la economía crece, digamos, 3%, pues entonces la deuda como proporción del PIB no sube. Ujú. Pero si la tasa de interés es 5,25, como es en este momento para los bonos a 30 años, y la economía no crece por encima del 5,25, entonces cada día la participación de la deuda contra el PIB se incrementa. Y esa es la parte complicada. Para que la audiencia me entienda, es como la diferencia entre, por ejemplo, tener una deuda de una hipoteca, que normalmente es una tasa más baja, digamos 5 o 6%, o la deuda con la tarjeta de crédito, que puede ser 18 o 21%. Pagar la tarjeta de crédito con esas tasas de interés es muy difícil. Entonces, por eso es que la tasa de interés es tan relevante y lo que tiene preocupado al mercado en estos días no necesariamente es el nivel total de deuda, sino el costo para refinanciar esa obligación tan grande que tiene Estados Unidos. Ahora se ha anunciado también que va a haber una recompra de deuda, que va a haber una recompra de estos bonos del Tesoro a 10 y a 30 años. Usted mencionaba la tasa de interés de los bonos a 30 años, que ha superado el 5%. Este plan que se está tratando de estructurar, que va a ser anunciado en los próximos días para consolidar, digamos, la situación fiscal del país, ¿qué perspectivas tiene desde su punto de vista? ¿Qué debería hacer, señor Bernal? Pues a ver, es un paso normal que está tomando la administración del presidente Trump. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, es un experto en finanzas. Para que la audiencia lo sepa, él viene de Wall Street, una persona muy importante dentro de Wall Street. Entonces, Scott Bessent sabe lo que está haciendo. Ahora, realmente, y para ser sinceros, lo que se quiere hacer en esto con esta recompra de bonos, que en teoría sería de 4.000 millones de dólares en la parte larga de la curva, esto es un tema técnico, pero no importa. Ujú. Digamos que lo importante es que se manda un mensaje que el gobierno está preocupado con las tasas de interés, pero para que la gente me entienda lo que está pasando acá, esto es como si uno está montando en bicicleta, se parte una pierna y llega al hospital y le dan alguna clase de analgésico para que se le disminuya un poco el dolor, pero no están arreglando el problema. El problema es la pierna partida. Entonces, todavía falta que llegue el doctor y que haga la parte difícil del trabajo, que es arreglar el problema subyacente que tiene Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema subyacente Ujú. que tiene Estados Unidos? Que recauda muy poco y gasta muchísimo. Para ponerlo otra vez en términos familiares, Ujú. esto es como si uno se ganara 10.000 dólares al mes y se gastara 14.000. Pues eventualmente se va a quebrar porque no hay cuerpo que resista ni gente que le vaya a prestar a uno indefinidamente para mantener una política irresponsable de gasto familiar y en este caso de gasto público. Ahora, ¿cómo llegamos a este nivel de endeudamiento? ¿Cómo la economía llegó hasta acá? ¿Cómo se produce esta ampliación durante los últimos meses o desde el inicio de este periodo fiscal? ¿Qué pasó? No es de este periodo fiscal, viene, ya sabemos, desde hace de tiempo atrás. Durante los últimos 10 años sabemos que se ha duplicado, pero ¿por qué? ¿Por qué se está gastando más de lo que se recibe? Pues porque desafortunadamente así es el mundo y como decimos los colombianos, todo lo gratis sabe mejor. Entonces la gente piensa que todas las cosas son gratis. Entonces la gente pide
que la gasolina sea más barata, pide que los alimentos sean más baratos, pide que los impuestos sean más bajos, pide que los peajes sean más baratos, pide todo más barato, que haya más subsidio, que haya más cosas, entonces que las pensiones sean más altas. Pues son cosas que pide el votante porque es normal que lo pida, porque todo el mundo, todos, a ver, ¿quién no quiere ser millonario? ¿Quién no quiere tener más dinero? Pero desafortunadamente ahí es donde entramos los economistas. El mundo no es así de fácil. Para gastar hay que ganar. Y la realidad es que Estados Unidos gasta muchísimo más de lo que gana. ¿En qué? En pensiones, por ejemplo. El sistema pensional de Estados Unidos está completamente desfinanciado. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones en Estados Unidos funciona con que los jóvenes le pagan a los viejos las pensiones. ¿Cuál es el problema? Que ya no hay jóvenes. Entonces hay muy poca gente joven trabajando y muchas personas retiradas. Eso implica que el sistema no aguanta y por lo tanto el gobierno tiene que pagar más. Segundo tema, Medicare y Medicaid también. Cuando la gente es joven no se enferma, cuando la gente es mayor se enferma. Y cuando va al hospital, pues cuesta muchísimo. Un tratamiento de cáncer vale muchísimo, un tratamiento de Parkinson vale muchísimo. Entonces el país está gastando mucho más porque el pueblo se está envejeciendo. Y por último, Ujú. el gasto militar que también es muy alto por todos los conflictos con que está lidiando Estados Unidos a nivel global. Y por último, lo que hablamos al principio, como todo esto se vuelve medio explosivo, entonces el mercado comienza a pedir más tasa de interés Ujú. y la cuenta de intereses es muy alta. Si la pregunta es qué porcentaje de esta deuda pública termina pagando el ciudadano común que hace vida en Estados Unidos a través de tasas de interés más altas, por ejemplo, señor Bernal. Pues a ver, esto desafortunadamente lo pagamos todos, todas las personas que viven en Estados Unidos, todos los que somos contribuyentes, todos pagamos esto porque el gobierno de Estados Unidos es básicamente el pueblo de Estados Unidos, la gente que vive en Estados Unidos. Entonces esta deuda es nuestra y es desafortunado porque no necesariamente la gente decidió que el país se endeudara tanto, pero así es como funciona el sistema democrático y es lo que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer o cuál es el punto o qué es lo más relevante desde el punto de vista de hoy para el Ujú, efecto en el ciudadano? Yo insisto en que lo más importante es el nivel de tasa de interés. Si queremos ver tasas de interés más bajas para comprar una casa, las hipotecas, queremos ver tasas de interés más bajas para comprar un carro o para hacer un lease de un carro o para comprar una lavadora o una secadora a crédito, la única opción para lograr eso es que el gobierno disminuya su gasto o incremente sus recursos, que el desbalance fiscal se disminuya. Y eso se tiene que lograr a través de reformas estructurales que son difíciles de aprobar. ¿Por qué? Termino con esto. Porque realmente, seamos sinceros, si yo salgo mañana y me lanzo al Senado de Estados Unidos y mi tesis o mi campaña se basa en ser responsable con mis nietos, implicando que tenemos que disminuir el gasto público en las pensiones, ¿sabes cuántos votos voy a recibir yo? Cero, porque la Ahora, gente adelante, adelante. desafortunadamente no vota así. Ujú. Ahora, ¿cómo lograr mantener el ritmo de crecimiento de la economía mientras se controla el gasto y se trata de reducir el déficit fiscal? Ahí yo creo que hay más oportunidades. Por Ujú, ejemplo, una de las cosas que hay que aceptar y que hay que celebrar, y que yo no entiendo por qué muchas personas en el país ya no están celebrando, es el crecimiento de todo lo que tiene que ver con la industria de la inteligencia artificial. O sea, estoy leyendo muchísimas personas en Estados Unidos que están en contra, por ejemplo, de que se produzcan o que se construyan mainframes o parques tecnológicos, porque dicen que no les gusta o porque gasta mucha energía, etcétera, etcétera. Pues esos parques tecnológicos son el futuro de la economía. Entonces, o nos gusta o no nos gusta, pero si no nos gusta, tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que tener un nivel de vida menos positivo, menos ingreso, porque esto genera mucho ingreso, los parques tecnológicos. Entonces, hay que crecer más parques tecnológicos y hay que avanzar en políticas que le hagan la vida mucho más fácil a los emprendedores. ¿Para qué? Para que estos emprendedores puedan contratar más gente. Y entre más gente puedan contratar, entre más salarios puedan pagar, entre más dinero ganen estos emprendedores, que implica que sus empresas son más rentables, mejor para la economía y la economía crece más. Entonces, eso es la forma lógica, más limpia, menos complicada de arreglar el problema fiscal, que es crecer la economía más. Pero todo esto es muy fácil decirlo.
aprobarlo es más complicado, porque mucha gente está totalmente en contra de lo que acabo de decir yo, porque Mm. mucha gente piensa que el sector privado es el enemigo, no el amigo. Señor Bernal, le agradecemos mucho estas consideraciones y este análisis que ha compartido con nosotros a propósito del comportamiento de la deuda pública en Estados Unidos y de este nivel histórico que ha alcanzado y se ha reportado esta semana. Alberto Bernal, economista, analista financiero. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de regreso.